No, es que es una vergüenza. ¿Hacer cuarentenas de qué? Aquí lo que hay que hacer es que la gente se proteja y salga y trabaje. Eso es lo que hay que hacer. Viaje del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, a San Andrés este fin de semana, en el que lo acompañó el contralor Felipe Córdoba. Se ha conocido que efectivamente a ese viaje asistieron las esposas de los dos funcionarios. La explicación que han dado los funcionarios, tanto el contralor Córdoba como el fiscal Francisco Barbosa, es que como sus esposas, una trabaja en la Contraloría como delegada para el medio ambiente y la otra trabaja como directora general de la Fiscalía, estuvieron precisamente en San Andrés. Y digamos que ahí uno entiende que las dos funcionarias estuvieran en ese periplo precisamente por la isla, que coincidencialmente entonces terminaron estando las dos parejas presentes en ese viaje. Desde hace algunos días venimos los medios de comunicación preguntando, tanto en la Contraloría como en la Fiscalía, si nos pueden dar los nombres de quienes acompañaron al fiscal general Francisco Barbosa en el avión de la Fiscalía, que fue el que utilizaron para ir precisamente a la isla, y también en el avión de la policía, que fue el otro vehículo que se utilizó para ese viaje. Y no ha sido posible encontrar respuesta por parte de la Fiscalía para saber en el avión del fiscal quiénes fueron. Hemos contactado a su gente de prensa, también a sus asesores más cercanos. Hemos enviado mensajes al fiscal general Francisco Barbosa y nos dicen que debemos enviar un derecho de petición para que nos respondan quiénes fueron a ese viaje. Y nos sorprende que nos pidan un derecho de petición si hay tanta transparencia en torno a las diligencias que se iban a hacer, porque precisamente era parte de las funciones de la Fiscalía y de la Contraloría para luchar contra la corrupción en la isla. En esta mesa de trabajo en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, tenemos información que el fiscal general Francisco Barbosa viajó a San Andrés no solo con su esposa, sino también viajó con su hija y con una amiga de su hija a la isla. Se le ha cuestionado al fiscal Barbosa si se fue de puente y si se fue de retiro espiritual por unos días mientras el país entero estaba en cuarentena. El fiscal Barbosa ha respondido de manera muy airada que no, que él se fue a trabajar, que está haciendo un periplo por el país y que San Andrés es uno de los sitios en donde la Fiscalía tenía que hacer unas investigaciones y una serie de anuncios muy delicados. ¿Por qué razón, nos preguntamos entonces, el fiscal Barbosa no nos responde la pregunta de si a ese viaje también fue su hija con una amiga y se fueron a pasar el fin de semana hasta el lunes, mientras el país está en cuarentena, mientras la isla está cerrada? ¿Por qué razón no nos confirman, Ana Cristina, si el fiscal viajó con su hija, que tendría el derecho de viajar con su hija porque de pronto es chiquita y no tiene con quién dejarla, pero por qué se va de viaje con una amiga de su hija también y no responde cuáles fueron los tripulantes de ese avión? Sí, así es, Camila. Esto se parece un poco, para recordarles a los oyentes, al viaje al cumpleaños de Panaca, que en un avión presidencial, es decir, en algo que es de propiedad del Estado, se dio un viaje con personas que no eran de la familia, porque hay que hacer esa claridad. El funcionario sí puede viajar con las personas de su familia. Resulta, Camila, que a través de 3 fuentes distintas, con acceso a las cuentas protegidas, cuentas cerradas de las 2 niñas, tanto de la hija del fiscal como de su amiga, se muestra que efectivamente pues publicaron imágenes en 2 distintas redes, una en Snapchat y la otra en Instagram. Snapchat tiene una particularidad, y es que es temporal, eso se borra, y también tiene otra particularidad, y es que cuando se toma el pantallazo, pues el dueño de la cuenta, se le cuenta que alguien sacó el pantallazo y se le dice quién. Entonces pues a las personas que tienen acceso les da susto sacar ese pantallazo, pues porque eso inmediatamente le podría avisar a la dueña de la cuenta. Pero en esa cuenta de Snapchat, ¿qué aparecía? Aparecía una foto desde el avión mostrando pues eso tan lindo que uno ve cuando llega a San Andrés, que es el mar de los 7 colores. Y por otra parte, pues lo que aparece en Instagram es básicamente, en el Instagram de la hija del fiscal hay unas fotos, pues una foto que es con mucha vegetación, aparece ella como en un balcón. Al principio del fin de semana ella le
pues aparecía la ubicación en San Andrés, pero ya después le cambió la ubicación y aparece en Girardot. Las otras fotos que están son fotos de la amiga de la niña, que pues es una niña que no está en su colegio, está en el colegio donde la hija del fiscal estudiaba antes, porque ella pues se pasó de colegio, y ella subió una foto de una piscina. En esta piscina, aclaramos, no aparecen las niñas, pero aparece la piscina del hotel y atrás aparece el mar. ¿Qué pasa? En esa foto, pues, taguea a la hija del fiscal y haciendo una confrontación. Cuando se confrontan los distintos hoteles, porque sabemos que el fiscal estuvo en uno de los hoteles de la cadena On Vacation del señor Carlos Londoño, encontramos que la foto se parece, pues, mirando a todas las fotos de los distintos hoteles que hay en San Andrés, que son varios. Este hotel donde está la niña no parece el hotel en Girardot, sino que es un hotel bastante parecido al hotel acá en Islas. Ana Cristina, lo que dijo el fiscal a algunos medios que él seleccionó para pronunciarse después de que surgieron estas imágenes y estos videos en donde se ve a él con su esposa y el contralor con su esposa en San Andrés, es que se encontraba ahí por razones institucionales, por procesos penales que adelanta la Fiscalía, y habló concretamente de una investigación por un contrato de obras públicas en San Andrés por más de 12.000 millones de pesos. La pregunta ahora, con lo que revela Camila, es si ese paseo aparentemente institucional terminó siendo aprovechado y se convirtió un viaje institucional terminó convirtiéndose en un paseo familiar. Pero y además, Camila, porque ¿a qué van las hijas y a qué van las amigas de las hijas a acompañar a los funcionarios? Y esa es la pregunta. En algún momento, cuando pasó lo de Panaca, nosotros hicimos eso como tema del día, y es: ¿pueden los funcionarios utilizar los recursos de la nación para ir con sus familias a este tipo de viajes? En este caso, el fiscal estaba cumpliendo, según lo que dijo él, un viaje institucional que coincidió, pues digamos, con un puente festivo. Coincidió en que estaban las dos parejas, el contralor y su esposa y el fiscal y su esposa, por cuenta del cruce de cargos que hay entre las dos parejas. Pero además ahora tenemos información que viajó su hija también, y digamos que puede llevar el fiscal a su hija porque no tiene dónde dejar a la niña en Bogotá, pero puede el fiscal y se pueden utilizar los recursos de la nación para llevar a la amiga de su hija a pasar el puente en San Andrés. Esa es la pregunta. Pero además a esto, Camila, súmele un agravante, que no estamos hablando solamente del tema de Panaca, sino que acá pues hay una violación de medidas sanitarias, estamos en una cuarentena, y el fiscal mismo le abrió una indagación a Claudia López por salir a hacer mercado pues con Angélica, que es su pareja. Entonces uno se pregunta, ¿quién controla? Un segundo, Oscar, ¿quién controla al fiscal en estos casos? ¿Quién le hace sabiduría? ¿Quién le va a él a interponer un delito si esto fue lo que cometió? Dos, hay una razón por la cual uno no puede estar viajando de Bogotá a San Andrés y menos a una isla como San Andrés sin tener las precauciones. Si una de estas niñas tenía coronavirus y lo llevó y de pronto contagió a una persona de las del hotel, y ellos fueron los que derraman más aún el coronavirus en un lugar que no tiene, digamos, los elementos sanitarios ni la infraestructura hospitalaria para atenderlo, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe? Es mucho peor ir a viajar a San Andrés, un lugar... Programa el uso de un bien público para actividades particulares. Es decir, de todas maneras, el hecho de que esté allí una tercera persona, que al fiscal general de la República, al fiscal general de la Nación, ya le da a los hechos una lectura diferente, porque hay un particular que no tiene nada que ver con el fiscal. Pero además me parece que en estos casos es bueno precisar exactamente las funciones, la razón por la cual estaban allá, porque es que lo que dijo el fiscal ayer y también lo dijo el contralor es que estaban por razones de investigación que están realizando, que tiene que ver con los posibles actos de corrupción en la isla, pero resulta que terminan convirtiéndolo después, y es lo que trasciende, en un paseo familiar. Y en un paseo familiar, un bien público no se puede prestar, no se puede utilizar para eso. Pero además quiero decir algo, es costumbre en Colombia que los funcionarios públicos, desde la presidencia de la República, como lo vimos en el caso de Panaca, y como lo vimos anteriormente en el caso de Juan Manuel Santos, que también apareció uno del presidente Santos montado en un helicóptero con unos amigos de paseo, esos bienes públicos son sagrados y deben utilizarse única y exclusivamente. Pero además es que ya empezamos a normalizarlo, Oscar. Es decir, con los ejemplos que usted menciona, lo que pasó durante el periodo de Juan Manuel Santos con sus hijos y los helicópteros, lo que pasó con la esposa del presidente Duque llevando
a los hijos de su hija Panaca para celebrar el cumpleaños, y ahora lo que estamos viendo con el fiscal general de la Nación, que además no nos ha respondido a esa pregunta. ¿Fue con su hija y con su amiga? ¿Por qué no le responden a los periodistas y les envían, si hay tanta claridad y era tan importante lo que se iba a hacer en San Andrés, por qué razón no entregan la lista de quienes fueron en esos aviones? Pero sobre todo porque es que ese avión es de la Fiscalía y la Fiscalía es de todos los colombianos. Ese avión pertenece a la institución, no pertenece al fiscal Barbosa. ¿O por qué no responden si no hay nada que esconder? Camila, pero mire, cada día extrañamos más de verdad los colombianos el comportamiento pulcro, ético de funcionarios públicos. Yo siempre pongo el ejemplo de Alberto Lleras Camargo. Pulcro hasta el último día en que estuvo en este país, en este mundo, y desde que fue presidente. Y como él hay muchos ejemplos, pero desafortunadamente, Camila, cada día se está perdiendo más la pulcritud, la ética en el comportamiento de los funcionarios públicos. Lo que hizo el fiscal Barbosa, así salga, ayer salió pues mal encarado y furioso, y también el contralor, no está bien, porque además ahí estaba involucrado, y lo acabamos de saber por la revelación que estamos haciendo aquí en el programa con la investigación de Ana Cristina y suya, Camila, que hay una tercera persona que no tiene nada que ver con la familia del fiscal que estaba en ese paseo, porque ahí sí se puede hablar de un paseo, porque ¿qué razón llevaría a una tercera persona, a una niña o una adolescente, a ser parte de una investigación que se estaba realizando en San Andrés Isla? No tiene ninguna presentación ese hecho, si lo vemos desde ese punto de vista, Camila, es decir, desde el punto de vista de la pulcritud y de la ética pública por parte de los funcionarios. Aquí, Óscar, es muy importante, Camila y oyentes, aclararle a los oyentes de qué manera obtuvimos la información, porque en ningún momento hemos hecho ningún tipo de interceptación indebida. Entendemos que estamos hablando de menores de edad, entendemos que estamos hablando de cuentas de Instagram protegidas, es decir, las niñas tienen sus cuentas protegidas. Estamos hablando de que 3 ciudadanos que son fuentes protegidas, estos 3 ciudadanos que son seguidores de esas cuentas, ellos mismos se dirigieron a nosotros y nos pasaron las imágenes. Por eso tenemos conocimiento de ellas y por eso tenemos conocimiento de estos cambios de ubicación, por ejemplo. Además, con algo adicional, Camila, que también se bajó información. También se bajaron algunas fotos después. Inclusive dentro de las fotos hay una foto que corresponde a las dos niñas juntas, es decir, donde se les ve juntas, pero sí es importante que los oyentes entiendan de qué manera obtuvimos la información y que fueron los mismos usuarios que son seguidores, no hubo ningún tipo de interceptación indebida o de penetración indebida en las cuentas protegidas de estas menores de edad.